베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 있는 eran más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues 간절한 recibieron la 마음으로 palabra con 말씀을 toda 받고 solicitud, 이것이 그러한가 하여 escudriñando cada día las 날마다 성경을 escrituras para ver 상고함으로 si estas cosas 그 eran 중에 así. 믿는 Así que 사람이 quiero 많고 muchos de ellos 또 y 헬라의 mujeres de 귀부인과 circuncisión 남자가 y no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전군 천사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈으로 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님밖에 니요, 온전히 전능하신 주로다. 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 하나님 아버지, Padre Dios, 살던 우리를 nosotros en el cual vivíamos sin ti, pero ahora tú enviaste a tu Hijo y nos has dado la oportunidad de experimentar ese amor y te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, a poder entregar un culto que sea apto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
아멘. 우리들의 싸울 것은 혈기 아니요 우리들의 싸울 것은 육체 아니요 마귀 권세 힘써 싸워 깨쳐버리고 죽을 영혼 살릴 것일세 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 우리들의 힘은 갑옷새가 아니요 우리들의 가진 검은 강철 아니요 하나님께 받아 가진 평화의 복음 거룩하신 말씀이로 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 올리기까지 악한 마귀 죄악물이 강할지라도 우리들의 대장 예수 앞서가시니 두려 말고 용기 있게 힘써 싸우세 최후 승리 얻을 때까지 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 죄악 중에 빠진 사람 죄를 뉘우쳐 십자가에 달린 예수 믿기만 하면 위태한데 빠진 영혼 구원 얻어서 전국 백성 될 것이니세 일심으로써 힘써 나가세 일심으로써 힘써 싸우세 마귀의 군사들과 힘써 싸워서 승전보를 울리기까지 이 시간 우리의 죄를 사하시는 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de nuestro Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener, Señor, esta oportunidad de poder venir delante tuyo. Padre Dios, ten compasión de cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener esa fe, Señor, en la cual tú deseas. Ayúdanos, Señor, a conocer, Señor, de que nosotros sin ti no podemos vivir. Si incluso en este mismo momento, Señor, somos personas que podemos ir al infierno en un instante. Padre Dios, sin tu misericordia es tu gracia. La verdad es que no podemos vivir. Padre Dios, no podemos sobrevivir y no podemos seguir adelante. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder confesar, Señor, cuán débil somos nosotros. Padre Dios, que sin ti nosotros no podemos vivir, que nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님을 사랑합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 하나님 우리 아버지, Padre Dios, nosotros que hemos muerto por el pecado, te damos gracias, Señor, porque nos has salvado y nos has hecho tus hijos. Y en este día santo nos has llamado a nosotros y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser alimentados con tu palabra. Y te damos gracias por esta oportunidad. Y ayuda, Señor, que en esta hora sea lleno de la bendición y de tu amor y lleno del Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder ver tu rostro y entregar este culto en espíritu y en verdad, un culto en el cual pueda ser un culto en el cual tú puedas recibir. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros, Señor, podamos vivir todo momento, Señor, en tu gracia, dentro, pues, de tu amor. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener tu misericordia. Y ayuda, Señor, para que nosotros, en medio de toda debilidad, podamos volver nuevamente delante tuyo y tener ese corazón contrito y humilde. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia y ayuda, Señor, que nuestra iglesia, Señor, pueda tener un solo corazón junto contigo. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia, Señor, pueda ser restaurada y podemos ser personas en el cual tú puedas complacerte. Y ayuda, Señor, a poder tener esa fe verdadera. Padre Dios, te damos gracias porque siempre has amado y estás junto con nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, para que toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia pueda ser restaurada. Y ayuda, Señor, para que así todas pues las cosas, Señor, que tú deseas que nosotros hagamos con iglesia puedan hacerse libremente. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener esa victoria que viene de ti. Y te queremos pedir por el obispo que has puesto a través del Espíritu Santo y ayuda, Señor, para que pueda tener tu salud y pueda estar lleno del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que tu poder está lleno en él. Y el día de hoy te damos gracias porque has puesto al obispo para llevar tu palabra y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra y obra grandemente a través de él. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra podamos abrir nuestros corazones y ayuda, Señor, a poder así recibir esa palabra y a poder depender de esa palabra. Y especialmente el día de hoy es el día en el cual estamos celebrando las fiestas de las cosechas. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener un solo corazón humilde delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder creer de que tú eres aquel que cumple tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder seguirte en todo momento. Y ayuda, Señor, a acercarte en todo momento. Y ayuda, Señor, a poder pertenecer en ti. Y en esta hora damos gracias porque tú has estado con nosotros y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님을 기억하며 en esta hora recordamos quién eres tú y entregamos nuestras ofrendas delante tuyo. Recuerda a todos nuestros miembros. Padre Dios, hemos pedir por todos los miembros, Señor, que han dado el diezmo, sabiendo, Señor, de que tú eres el Señor de ellos y han entregado, Señor, esta ofrenda que viene de ti y obra grandemente en cada uno de ellos. También debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, y recuerda a cada uno de ellos y a sus familias que en cualquier lugar en el cual estén puedan mirarte a ti y están cumpliendo esa promesa que han dado mensualmente delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que esta bendición pueda ser grandemente obrada dentro de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, recuerda a cada uno de ellos y sus familias, que ellos puedan creer que tú estás acá con cada uno de ellos y así han dado gracias delante tuyo.
y ayuda, Señor, y permite a cada uno de ellos lo que viene de ti, y ayuda, Señor, que puedan experimentar tu gran bendición. También queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, y ayuda, Señor, que en cualquier lugar estén o cualquier camino estén yendo, puedan experimentar que tú eres el verdadero pastor. Padre Dios, te damos gracias por todo esto y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 축원합니다. 아멘. 오순절 거룩한 성령께서 충만한 은혜 주신다. 그의 징벌로 승리 얻겠네. 긍구속받은 우리는 흩어진 초대교회 성도들 담대한 복음 증거로 순교왕들을 따라 우리도 나가서 복음 전하자. 거룩한 성령 임하셔서 풍성한 은혜와 주 사랑 주소서. 역사하소서. 이 시간에 기도합니다. 성령의 충만을 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 등활한 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 마저 날 소식을 성령이 내 맘에 주의 빛 비추사. 새로 가득한 내 심령 씻으소서. 성령의 바람이 땅 가득 불어와 사랑이 땅에 부시소서. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Vamos a leer todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que tengamos ese corazón de buena tierra, y también oremos por el obispo para que sea lleno de la inspiración y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 시간 주의 말씀을 교회에 허락하심을 감사합니다. 하나님의 말씀을 우리 각각 개인이 아멘으로 화답하며 받도록 역사 인도하여 주셔서 그 말씀을 듣는 심령이 겸비케 되어지게 하사
겸손한 심령 위에 하나님의 복을 허락하여 주시옵소서. 우리 하나님께서 교회를 향하여 하시는 말씀을 감독님께 부어주시고 그 말씀을 대언케 하셨사오니 말씀을 증거하실 때 담대히 그 말씀을 증거케 하여 주셨고 성령이 교회 하시는 말씀을 대언할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간에 모든 원수의 방해가 끊어지게 하여 주시고 하나님의 놀라운 역사가 있도록 도와주시옵소서. 각각의 심령이 이 말씀을 대로 살아낼 수 있는 은혜가 충만한 시간 될 수 있도록 도와주시고 각각이 그 말씀을 아멘으로 받을 때마다 내게 하신 말씀을 인정하며 그 말씀을 듣도록 역사하시고 인도하여 주셔서 하나님께서 이 시간 주시는 말씀이 우리 교회의 힘이 되게 하여 주시고 각각의 영혼을 살리시는 거룩한 말씀이 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para que pueda ser revestido de tu gran poder y ayuda, Señor, que a través de los labios de tu siervo pueda llevar esa voluntad tuya que es del cielo y tu obra junto con todos nuestros miembros y conmuévenos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios ordena que nosotros, que somos el cuerpo del Señor, seamos protegidos de manera segura en Cristo. Además, Él nos da a conocer que para ser protegidos de manera segura es absolutamente necesario que estemos revestidos del poder de Dios. Y hay una razón por la cual Él nos ha hablado de esta manera. La mayoría de las personas en este mundo comprenden y explican la vida humana desde una perspectiva similar, es decir, consideran que la vida humana es simplemente un fenómeno natural que ocurre dentro del ámbito material. Y si explicamos esto un poco más profundamente, se trata de una visión que sostiene que este mundo existe únicamente con esos elementos materiales, que todo ocurre en los resultados de su relación dinámica y en sus interacciones mutuas. Y si les vuelvo a explicarles, la vida humana consiste en que los seres humanos también son considerados como elementos materiales. Entonces, entre ellos tienen ese contacto y así establecen una relación mutua y reaccionan entre el uno y el otro, y estas cosas comienzan a repetirse y comienzan a realizar un ciclo, y así estas cosas se acumulan y se integran entre sí. Y si explicamos esto en otras palabras, se podría resumir que los seres humanos construyen su propia vida. Es decir, que los seres humanos de manera autónoma deciden y configuran el ecosistema de su vida o incluso su destino. Y esto es, en general, la perspectiva de muchas personas que tienen acerca de la vida. Sin embargo, esta visión esta perspectiva es sumamente deficiente y errónea porque omite una parte muy importante de la existencia humana. Y la perspectiva general que acabo de mencionarles no incluye la existencia de los seres espirituales invisibles. Y estos seres que, aunque no podemos ver, poseen una personalidad como los seres humanos, y aunque no sean humanos, y esa perspectiva no reconoce su existencia ni considera el hecho de que tales seres intervienen en la vida humana.
Y el problema de tener este tipo de concepto es que termina viviendo únicamente según lo que ve, sin ser consciente en lo absoluto de esa realidad espiritual que existe. Por eso no hay preparación alguna ante el hecho de que existen esas intervenciones externas. No se prepara para estas cosas. Sin embargo, la realidad del mundo humano no se compone únicamente de estos seres humanos visibles ante nuestros ojos. De hecho, se desarrolla bajo una profunda influencia y control por parte de estos seres espirituales con personalidad que no son los hombres. En este mundo, el mal opera con gran libertad y ejerce su poder con gran fuerza. Y no debemos olvidar que este mundo no es solo un ámbito material, sino también es un ámbito espiritual. Y en este mundo espiritual existen esos seres malignos, malos, que realmente están dirigiendo y moviendo este mundo material. Y hay muchos seres espirituales malos que se rebelan contra el orden natural que debe ser preservado e incluso contra la ley original que ha sido introducida en la vida humana. Y en cambio de esas cosas se oponen a estas cosas como la mentira y la ilegalidad, y como resultado la vida humana se encuentra en un estado de profunda confusión y siempre viven en este peligro. ¿Por qué? Por la causa de la mentira y de la ilegalidad. Y vemos ejemplos acerca de esto, mucho más cercano de lo que nosotros pensamos en todo tiempo. Y nuestra vida está continuamente bajo la influencia de esas fuerzas que nos conducen al desorden y a la destrucción. Siempre estamos siendo influenciados por esto. Y esta realidad ya había sido reconocida por el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Ya estaban conscientes acerca de esto y más adelante ha sido confirmada claramente por los creyentes de la Iglesia de Cristo. Y la Biblia lo expresa con claridad, declarando la existencia presente y real de estos seres, y así como la influencia que ellos ejercen en este mundo. Y el tema de la existencia y la actividad de estos seres con personalidad que intervienen en la vida humana no es algo que solo compartimos dentro de la iglesia, sino que la humanidad ha intuido desde hace mucho tiempo atrás algo parecido a esto, algo, pues aunque pueda ser de una forma indirecta. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. Y la humanidad ha percibido que además de los seres visibles, existe una influencia poderosa que nos afecta y nos influencia. ¿Y por cuánto tiempo? Por incontables generaciones se han dado cuenta de esto. Y así esas ciertas religiones primitivas o místicas se observa una actividad activa que intentan tener contacto con ese mundo espiritual. Y aunque siempre no sepamos bien hasta qué punto tenemos que confiar en eso, pero no podemos decir que están hablando de algo completamente falso. Y así la humanidad ha tenido esta percepción constante durante miles, incluso décadas, acerca de estas cosas. Y por eso es razonable reconocer y examinar con seriedad esa realidad. Pero es extraño que el mundo actual ignore por completo estas cosas. Y en realidad fue alrededor en los siglos XVIII cuando comenzaron a desarrollarse de gran influencias como el racionalismo y el imperialismo, especialmente en
Europa y estas filosofías comenzaron a cambiar por completo los sistemas de conocimientos tradicionales, y esta tendencia continuó hasta entrar en el siglo XX y con las corrientes como el existencialismo. Y esta filosofía insiste que solo se cree en lo que uno puede ver, y esto se ha desarrollado profundamente hasta establecer ese fundamento pues como el sistema de pensamiento de todo pues en gran parte del mundo, y especialmente esas regiones bajo la influencia europea. Y en ese entorno pues, ellos establecen que la verdad entre uno y el otro dice que no se hablará sobre el mundo espiritual, y que estas cosas todo no tienen ningún sentido. Y ya ha pasado bastante tiempo desde que estas filosofías se han establecido, y por eso las personas que han nacido en esta civilización moderna generalmente no tocan este tema sobre el mundo espiritual, especialmente en las escuelas ni en la sociedad. Y los seres espirituales malignos podemos ver que no presentan su actividad, o sea, de manera abierta o hasta el punto en el cual pues las personas se den cuenta de eso. Más bien actúan de forma sutil pero eficaz. Sin embargo, sus obras malas quedan al descubierto, especialmente ahí donde se proclama el Evangelio de la salvación de la Iglesia de Cristo. Y a diferencia del mundo que ya ha sido corrompida por el pecado, los espíritus malos parecen reaccionar con sensibilidad y agresividad frente a la actividad que ellos hacen en la iglesia, y por eso estos espíritus no dejan de atacar a la iglesia con gran intensidad. Y la actividad de estos espíritus malos pueden ser fácilmente identificados por estas cosas que manifiestan. Por ejemplo, el pecado, y esa es la manera en que manifiestan esto: el pecado, el engaño, la mentira, incluso la traición, condenación, destrucción, rebelión y cosas similares a esto. Y por medio de estas formas que atacan, ellos logran pues dominar completamente al hombre, y no hay manera de que puedan resistir ante estas cosas. Y el Evangelio de la Iglesia de Cristo revela esta realidad a los creyentes y los capacita para vencer el poder del pecado y oponerse ante él. Y así, de esta manera, ellos así son detenidos. Por eso Satanás y los espíritus malos bajo su dominio se sienten profundamente inquietos, incómodos e incluso irritados por esta realidad, y el rechazo que sienten contra Dios lo redirigen hacia la iglesia, transformando esto como un deseo de venganza, lanzando todos sus ataques contra la iglesia. Y este mundo avanza de esta manera, pero no podemos pensar que el mundo siempre fue así desde el principio, sino que la Biblia y también algunos libros de sabiduría en el pasado nos enseñan que hubo un tiempo en el cual no existía la injusticia y reinaba la paz. Sin embargo, después del momento en que el pecado entró a la humanidad, esto se prolongó como un fuego aterrador, extendiéndose a toda la humanidad, así sembrando su semilla y cubriéndolos a todas las personas. Y como resultado, todo ser humano que nace en esta tierra ya se encuentra inclinado hacia el pecado y abierto hacia ella.
Y así, cuando el pecado se acerca a ella, la persona lo aceptan y terminan en eso. Por eso, en este mundo, las acciones destructivas y los conflictos por estas malas obras ocurren constantemente en el mundo. Y la Biblia describe muchas veces este estado de la humanidad, y en general las personas dudan en la hora que tienen que hacer el bien para no ser perjudicados, y en cambio pues terminan haciendo el mal. Y aunque pueda parecer buenas y amables por fuera, pero en realidad mienten, pues guardan veneno como la serpiente en su interior, maldicen, sienten celos y lanzan falsos juicios. Por eso sus caminos están rodeados de la destrucción, de los conflictos, de la crisis y del desorden en todo momento. Y además les falta por completo el temor hacia Dios. No tienen el respeto hacia Dios. Y los seres humanos por general se mueven guiados por sus deseos de la carne. Todo lo que ellos hacen y evalúan y dicen yo quiero hacer esto, y actúan conforme a esos deseos de la carne. Y la condición actual en que nos encontramos todos nosotros, estamos atrapados en la oscuridad y reaccionamos rápidamente en los deseos del cuerpo, pero nuestra verdadera centro y sensación no desea esas cosas, pero en cierta parte, como estamos atrapados en la oscuridad, nos dejamos llevar por esas cosas. Y en esta situación no podemos ser conscientes ni de la realidad de que esos espíritus malos que están detrás nuestro nos están manipulando como si fuéramos marionetas, porque no lo podemos ver. Y tampoco no es que no podemos ver a ellos, sino que no podemos vencer la influencia que ellos tienen en nosotros. Por eso siempre estamos en ese estado que vivimos, en el cual estamos constantemente sometidos a ese enemigo, viviendo conforme a lo que Él nos está ordenando a nosotros. Esta es la realidad que se encuentra pues las personas. Y si esto es algo que nosotros hemos examinado y estudiado cuando hemos visto Efesios 2. ¿Y qué ocurriría si el ser humano permaneciera en ese estado? Y si lo dejáramos así, todos aquellos que pertenecen o se encuentran en esa condición perecerán. Y si hablo con mucho cuidado, todas las personas en la humanidad fracasarán. Y podemos decir casi la mayoría, la gran mayoría, si dejamos este estado así y si el Evangelio de Dios no hubiera entrado en el mundo. Y les acabo de decir que el mundo que Dios había creado originalmente no era así. Y si observamos esto en más detalle, en el principio Dios puso al hombre y a la mujer como una pareja, y el lugar donde ellos vivían estaba lleno de la paz y estaba abundante de todas las cosas, estable y era seguro. Y en ese lugar había equilibrio y era un entorno hermoso donde se respetaba y se cumplían las leyes establecidas por Dios. Y ahí Dios colocó a Adán y Eva como administradores. Les confió ese cargo como mayordomos, delegando esa función para que cuidara su creación. Pero entonces apareció un ser con forma de serpiente, un ser con personalidad, y se acercó a Eva y la tentó, y proponiéndole que probara algo nuevo que iba en contra del estilo de vida que originalmente llevaba, y insistió hasta que finalmente aceptó esto. Y una vez que Eva cedió a la tentación, Adán también fue arrastrado, y ambos aceptaron los pensamientos engañosos de la serpiente que la serpiente les había introducido. ¿Y qué fue el resultado de esto? Terminaron traicionando a Dios en su corazón
Y así lo dejaron de a un lado y comenzaron a vivir como si Dios no importaba, abandonando así el cargo que Dios le había dado. Fueron negligentes hacia sus responsabilidades. Entonces comenzó una vida dominada por el pecado, donde el ser humano va entregando su corazón a todo aquello que le ha sido introducido sin poder discernir esto, tomando un rumbo completamente diferente a lo que les había dado. Y la Biblia muestra de manera directa e indirecta cómo los espíritus malos entran en la vida de las personas por medio de la tentación, y que al entrar en eso, a ellos son destruidos. Incluso si vemos en los libros históricos de la Biblia, se narra esos diferentes casos, y no se trata solo de relaciones de las personas desconocidas o las personas afuera de las aldeas, sino que incluso es algo que ocurrió dentro de la familia imperial. Por ejemplo, el rey Saúl, al sentir celo de David, fue atormentado por un espíritu malo que los llevó a intentar matar a David. Y estos hechos ocurrieron en el centro mismo de la historia de Israel. Y también hay casos en los cuales muchos profetas estaban completamente dominados por un mismo espíritu y estaban diciendo la misma mentira, y varias personas estaban profetizando lo mismo. Y si vemos incluso en el libro de Job, se puede ver cómo el diablo actúa como un adulador y de manera astuta se aprovecha del mundo. Incluso cuando Jesús vino en esta tierra, apenas logró evitar el peligro, pues durante su infancia en medio de una gran crisis. Y cuando comenzó su ministerio, él recibió el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo durante 40 días en el desierto. Y durante esos 40 días, ¿qué fue lo que ocurrió? El diablo se acercó a Jesús e intentó una y otra vez inyectar sus pensamientos para cambiar los pensamientos de Jesús, y lo atacó con insistencia, y él luchó durante esos 40 días para resistir los ataques del diablo, y así finalmente el Señor venció. Y más adelante el Señor, mientras enseñaba, habló claramente sobre este punto. En esta tierra, el diablo arrebata la palabra dada a las personas para que no puedan recibir la salvación. Y nos muestra con claridad el núcleo de las acciones de ellos. El diablo les quita la palabra para que no puedan recibir la salvación, para que no puedan llegar, esa palabra no pueda llegar en ellos. Y además, Jesús tuvo mucha resistencia por parte de los líderes religiosos judíos y sufrió mucho por parte de ellos, e intentaron por muchos medios matar a Jesús. Y cuando ellos siguieron persiguiendo a Jesús y tratando de obstaculizarlo, Jesús un día los expresó tal como eran ellos. Expresó quién eran ellos y dice: sé que detrás de ustedes está tu padre, el diablo. Ustedes se parecen mucho al diablo. Les dijo tal cual. Y el Señor luego dijo: la gran crisis de este mundo no continuará indefinitivamente. ¿Por qué? Porque el hecho que yo he venido en este mundo es para juzgar al enemigo, quien es el diablo. Y al oír estas cosas, el diablo no podía quedarse quieto, sino que el diablo puso un pensamiento en el corazón de Judas Iscariote, y para atacar a Jesús obró dentro del círculo más íntimo que él tenía, entre aquellos que Jesús había amado profundamente, que había preparado con gran esfuerzo y quienes había trabajado, quienes son sus propios discípulos. Ahí el diablo hizo su nido para obrar
con el propósito de atacar a Jesús. Y así Judas fue dominado por el pensamiento del diablo, y cuando ese pensamiento vino, él debió rechazarlo, pero en cambio esto lo recibió. Y entonces actuó según las instrucciones del diablo. Y en realidad, en ese momento, él debió decir, ¿qué es esto? Y debió cortar inmediatamente con esto, pero fue arrastrado a eso. Y como resultado, cometió un error gravísimo, una de las acciones más malvadas, la cual es traicionar a Jesús. Y no fue que lo haya vendido con una gran cantidad de dinero, sino que nos hace pensar, ¿por qué hiciste eso por ese dinero tan poco? Y por esas pocas monedas, él lo que hizo fue vender a su propio Salvador. E incluso en el monte de Getsemaní, Jesús volvió a luchar para resistir las tentaciones del diablo, y como lo hace como cualquier ser humano, el diablo se acercó a Jesús e intentó nuevamente cambiar sus pensamientos para que Jesús pueda decidir en alejarse de él, de la obra que le había dado, para que el diablo, por eso el diablo constantemente comenzó a darle pues esos pensamientos y esa angustia, diciéndole, ay, no tienes que llegar así tan lejos, intentando que Jesús no pudiera hacer su obra. Pero Jesús luchó contra el diablo, rechazando hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y como esta tentación llegó haciendo fracaso, y así los líderes judíos aparecieron y comenzaron a atacarlo fervientemente, acusándolo falsamente, hasta que finalmente lo colgaron en la cruz. Y así el poder de Satanás alcanzó su máxima expresión al punto de que ya no podía elevarse aún más. Y la fuerza del mal y la era de las tinieblas cubrió por completo el mundo. Y pienso que ese tiempo, ese momento, fue el momento de mayor crisis para toda la humanidad. Y así el mundo terminará de esta manera. El mundo colapsará de esta manera. Y el mundo, sin poder defenderse, llegará a su fin de esta manera. Y hubo un momento en que el mundo estuvo a borde de la destrucción, pero la humanidad no llegó a experimentar un final tan vano y catastrófico de esta manera. Y esto se debe de que aunque mataron a Jesús, Él resucitó entre los muertos, y en realidad fue por medio de su muerte que logró una victoria inmensa, en el cual Él cortó todo el poder de esa gran autoridad, y así trajo la victoria. Y de este modo Él ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para que así gobernara la iglesia. Y el Espíritu Santo vino a la iglesia y a los creyentes y mora sobre ellos, y en medio de ellos condena al diablo. Y el Espíritu Santo comienza a guardar a la iglesia y a los santos. Y después de esto surgen muchas iglesias en el mundo, y por consiguiente muchos creyentes también llegan a existir. Y una característica común entre ellos es que son personas libres del poder del pecado. Y realmente se han librado del poder del pecado y han separado de las malas acciones, y ya no caen fácilmente en los engaños del enemigo. Y ellos no son personas que son atrapadas por la oscuridad, ignorantes de ese poder del pecado y la muerte, sino que ellos son aquellos que pueden comenzar a resistir ante esto con gran fuerza. Y el diablo siempre intenta entregar
intenta engañar a las personas para que hagan su obra. Pero quien conoce esta realidad y se prepara a esto, y aquel que ni lo sabe ni se prepara en lo absoluto, reaccionan de manera completamente distinta cuando viene esa tentación. Y el que no sabe ni se prepara cuando el diablo tienta, no sabe qué hacer y en cambio caerá en la tentación. Y entonces en realidad hará esas cosas sin saber y dirá, pero entonces está bien que yo haga esto, ¿será que esto es correcto? Y aún así continúa en la deriva, siendo arrastrados como esclavo, y así terminará esforzándose fervientemente por el diablo, llegando a luchar por él hasta derramar su sangre. Por eso una parte de la Biblia, a estas personas se les llama como obreros fraudulentos, es decir, esos obreros fraudulentos, es decir, obreros del engaño, personas que engañan. Por eso la Biblia muestra claramente que hay personas que llegan a ser enemigos de Dios, incluso entre las personas que son creyentes. Pero yo soy cristiano, pero tú eres enemigo, se convierte en enemigo. Y así que Jesús vino a esta tierra porque hay personas que siendo engañados toman partido del enemigo y pertenecen al diablo. Pero yo voy a la iglesia, pertenezco a tal denominación, yo soy un anciano, pero aún así pertenece al diablo. Son enemigos de Dios. Por eso Jesús vino en esta tierra para cortar completamente estas ataduras del poder del diablo, para que estas personas no llegaran a este estado. Y aquel que cede a la tentación del diablo, incluso dentro de la iglesia, sin darse cuenta, pertenece a estas obras malignas. Pero si no es la iglesia no es un lugar santo y seguro, no lo es. Ahí está, si las personas siguen el egoísmo, los deseos, la codicia, y existen esas personas que actúan en esas obras destructivas. ¿Por qué? Porque el diablo se ordena hacerlo y lo hace. Por eso en la Biblia menciona a aquellos dentro de la iglesia que alguien que en ese tiempo antiguo participaban en la Santa Cena juntos y lo que conoce como ágape, y después del culto comían juntos con los hermanos y comían y se alegraban y cantaban, pero entre ellos al comer lo que estaban haciendo, estaban tramando esos planes egoístas, murmurando, andando según sus propios deseos, hablando con arrogancia y adulación, asegurando su posición y al final terminando haciendo la obra de la voluntad de otro ser y no de Dios. Y por estas cosas no puede haber paz por completo en ningún lugar en este mundo. Incluso en el cielo siempre hay esa tensión. Y en ciertas ocasiones podemos encontrar el arcángel y el diablo que se enfrenten, y aunque no se enfrentan pues en una lucha física, pero podemos ver de que es un enfrentamiento muy tenso, llenando pues con sus miradas hostiles y incluso pues intercambiando palabras fuertes, incluso en el cielo. Y la Biblia ya nos dice claramente que una gran guerra en el cielo, en el cual pues fueron expulsados, y el diablo y un tercio de los ángeles fueron expulsados junto con el diablo. Todos ellos se rebelaron y salieron, fueron arrojados y fueron expulsados de ese lugar y bajaron. Pero entonces, ¿a dónde fueron ellos? Descendieron a la tierra, y el cielo recibió paz. Pero se dice, esto han descendido a la tierra, así que ustedes deben tener cuidado, y han sido arrojados y ellos han descendido, y he visto como ellos con gran ira están yendo hacia vosotros, están yendo a vuestra región, están yendo al mundo en que ustedes están viviendo. Y luego, entonces, ¿qué ocurrirá en el final? Al final, el diablo será capturado, y aunque haya gobernado con todo el mundo con engaño, cometiendo toda clase de injusticia, engañando a las personas y así arruinando todo el mundo, finalmente será capturado.
y será encerrado, y aunque sea encerrado por 1000 años, de algún modo logrará librarse. Y entonces desatará una guerra, y esa guerra no será algo como, ay, pues creo que hay una guerra en el cielo, ay, no sé qué ocurrió, o si ahí tampoco no es que no se den cuenta de esto, o simplemente digan, ay, creo que hay un río en el cielo, o porque hay un trueno, sino que ahí esa guerra se manifestará en este mundo, será una lucha política. Y dos partes se enfrentarán con gran fervor. Y en ese momento el diablo será capturado y será arrojado al lago de fuego y azufre. Y ahí también aquellas almas que aunque tenían pues apariencia humana, en realidad fueron utilizados como instrumentos del anticristo, como quienes tenían el poder del diablo. Y también otros que tomaban forma de hombre entrarán con ellos. Pero el hecho más lamentable es esto, que aquellos que todavía vivían, que cayeron en el engaño del diablo y fueron utilizados por él, serán juzgados uno por las malas obras que realizaron. Y así ellos serán lanzados en la segunda muerte. La segunda muerte son que son arrojados al lago de fuego, al infierno eterno. Pero pueden decir, ay, pero esa persona es una persona buena. O podrán decir, ay, yo la verdad tengo un cargo en la iglesia. No importa nada de esto. ¿Por qué? Porque trajo la desgracia a sí mismo. Es por dejarse ser engañado y ser usado de esa manera. Ay, pero yo no tengo la culpa. Yo no hice nada malo. Ay, pero la verdad yo en realidad, pues no soy así. Pero entonces el problema no es otra cosa, sino que fue engañado. El error fue de haber sido engañado y este engaño fue lo que lo llevó a su perdición. Y así uno podrá decir al morir, ay, pero no sé, yo quiero morir, no pasará nada luego de la muerte. Y cuando mueren, entonces, ¿qué pasará luego de la muerte? ¿Será que es el fin? Claro que no, sino que todos ellos serán, pues vendrán delante de Dios, todos serán investigados y así cada uno será juzgado según lo que está escrito en el libro de Dios. Entonces serán arrojados todos al lago del fuego y luego dirán, ay, pero yo creo en Jesús, ay, yo asistía a la iglesia y yo soy pues creyente de Jesús, pero dice que no será juzgado por eso. La Biblia dice que serán juzgados cada uno según sus obras. Ay, pero yo recibí la salvación de Jesús. En Apocalipsis no dice ninguna de estas palabras, dice que serán juzgados por sus obras. Así que concluirá todo luego el juicio, luego vendrá la paz y después de 1000 años a esta tierra desaparecerá y llegará el lugar donde viviremos, la cual será la Nueva Jerusalén. Y ese lugar es llamado como pues la novia de Cristo, también es la iglesia de Jesús, del Señor. Y esta hermosa novia vestirá de lino fino, sin mancha y descenderá. Y es la hermosa novia del Señor. Y así comenzará eternamente el hermoso reino de Cristo. Y allá no habrá oscuridad, sino que será un reino glorioso y eterno. Por eso la Escritura declara diciendo, ahora que se ha revelado todo esto, fija tu postura. ¿Quieres hacer la injusticia? Haz como tú quieras. ¿Quieres actuar según tus propios impulsos? Hazlo. Y esto ha sido una advertencia, ha sido advertido suficientemente para nosotros y dice que ninguna cosa de esto se pasará por alto, sino que todo será cumplido. Y uno podrá decir, ay, pero yo juzgo con claridad, yo soy muy bueno en esto, yo soy muy agudo en esto y yo puedo evaluar todas las cosas y conozco mis acciones y mi comportamiento, todo lo sé bien y está bien porque conozco esto. Pero no está bien. No está bien. ¿Por qué? Usted es una persona que es muy fácil de engañar y ser fácilmente engañado por esos espíritus malos.
Pero entonces, ¿quién es? Todo humano es así. Pero entonces nos dice a nosotros que ustedes no debemos presumir acerca de esto. Y pues más adelante me gustaría hablar más de esto. Pero si vemos a los insectos, por ejemplo, a la mantis, podemos ver que, digamos, al ser infiltrado un parásito, entonces, pues podemos ver que el volumen del cuerpo de la mantis puede ser así grande, pero solamente es como si estuviera la cáscara y actúa solamente como el parásito que está en su interior lo está controlando. Y entonces, digamos, si el parásito tiene que tener sus huevos, entonces le dice a la mantis, ve al agua, entonces va al agua y entonces ese parásito sale del cuerpo de la mantis para poner sus huesos, y luego en ese punto ahora el cuerpo de esa mantis está vacío y cuando ese parásito sale para poner sus huesos. Y si vemos a otros insectos, también hace lo mismo. Cuando ese parásito entra en ellos, entonces llegan a ser controlados por ellos hasta el punto de matarse a sí mismo. Entonces sirven con todo fervor de esa manera, pero al final es algo trágico. Y nosotros hemos dejado atrás la vida que hemos llevado el pecado y la muerte, y ahora hemos sido creados nuevamente en Cristo, y ahora hemos sido una nueva criatura, y nosotros somos completamente distintos de la persona de antes, o sea, del viejo hombre. Somos distintos en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, en nuestra posición y en nuestra identidad. Somos personas completamente nuevas, que somos personas que vivimos en una nueva condición, que ya hemos recibido enseñanzas de cómo debemos de vivir. Y en Efesios se está acercando a su conclusión de esta manera, pero ahora está presentando un asunto muy crucial y está diciendo: ustedes comenzarán una nueva vida, pero esto es algo muy importante. Este asunto es muy serio y no deben pasar por alto. Y es que ahora se abre la puerta para hablar de la guerra contra el diablo. Y desde el versículo 10 que hemos visto desde capítulo 6, pues habla sobre la guerra espiritual, pues aparte de la sección de sus saludos finales. Y está hablando sobre ahora, pues la iglesia está en ese gran lanzamiento, o sea, ya comenzará a comenzar, y le dice: ustedes ya van a comenzar, entonces ustedes antes de esto tienen que escuchar algo, que delante de ustedes está esa guerra espiritual. Pero entonces podrán decir: no es suficiente todo lo que nos has enseñado. No lo es. Esta guerra no es una guerra entre los hombres, sino es una lucha contra los poderes del mal, o sea, del diablo, que ejerce una fuerza tan grande que es imposible ignorar por parte de los seres humanos. Y el día de hoy solo estamos viendo solamente un versículo, pero esta guerra espiritual debe continuar continúa desde el día en que nosotros somos llamados como hijos de Dios, como siervos de Dios, como siervos de su iglesia, hasta el día en que uno muere. Esta guerra continúa. Y las fuerzas del mal no descansarán. Y desde el principio Dios ha querido restablecer el orden destruido del universo a través de Jesucristo, para poder así unificar todo lo que en Él, y así restaurar el caos provocado por el pecado, toda división. Y Él está haciendo esta gran obra, pero el diablo constantemente intenta obstaculizar esto, y el enemigo siembra mentiras en los creyentes, haciendo que ellos puedan tropezar y así alejándose de Dios, aunque pueda parecer solamente exteriormente, pues que tuvieran una relación con Él, pero entonces los manipula para que así puedan obedecer sus órdenes.
y con el objetivo de que los creyentes terminen arruinando la obra de Dios, sirviendo y siendo usados como instrumento del mal. Pero nosotros somos llamados como obreros del Señor, somos personas que hemos de cumplir con la obra santa de Dios. Por eso es muy importante para nosotros no caer en la trampa del diablo. Debemos protegernos a nosotros mismos y también a la iglesia. Proteger a la iglesia es proteger a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos proteger cómo podemos protegernos de las tentaciones del diablo? Debemos resistir al diablo con el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios. Nosotros mismos no tenemos el poder. ¿Cómo podemos decirle al diablo, diablo, venga y peleemos? ¿Usted será que va a poder hacer eso? Imagínense en un conejo pequeño que está saltando y después viene a desafiar al león diciendo, ay, venga usted y peleemos. ¿Será que eso puede hacer esto? Claro que no, necesita ese poder. Nosotros hemos experimentado la salvación y decimos, creemos en Jesús, pero no podemos estar tranquilos y confiados con esto, sino que ahora la vida cristiana comienza a empezar y llegamos hasta el capítulo 6 y en Efesios capítulo 1, 2, 3 hasta el 5 debemos comprender algo esencial. Estamos en una guerra espiritual y nuestra vida es una vida de combate. Y esto forma parte de una gran guerra. No es un conflicto local ni es algo que ocurre solamente en ocasiones, sino que hay una gran guerra en su curso y nosotros hemos nacido en medio de esta guerra. Pero cuando Dios nos bendice a nosotros y cuando realmente nos está usando a nosotros y nos ama, el diablo siente envidia y él comienza a actuar. Y el ataque del diablo comienza precisamente donde Dios nos bendice. Cuando Dios nos ama, el diablo pues comienza a atacar. Donde hay ese cuidado de Dios, su amor y su gracia, ahí comienza el ataque de Dios. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, con humildad, sin orgullo, superando toda división y buscando la unión, viviendo como nuevas personas, guiados por el amor de Dios más que los deseos, caminando en la luz en lugar de la oscuridad y practicando la sumisión mutua en lugar del egoísmo, y en cuando nuestra fe crezca y desarrolla de manera hermosa, y entonces también cuando nosotros maduramos y así todas nuestras vistas están hacia el Señor. Pero entonces en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros comenzaremos a enfrentar lo opuesto, pensaremos los conflictos y no debemos sorprendernos de estas cosas porque Jesús también enfrentó estas luchas y tuvo esos conflictos en esa corta vida en la tierra y esto nos ha sido heredado hacia nosotros. Incluso donde su ministerio, el diablo trató de detenerlo porque Jesús representaba una amenaza grande para él. Y lo que debemos entender es que la batalla de Jesús no fue solo suya, sino también es nuestra. ¿Y será que acaso la vida que vuelve más fácil cuando obedecemos y avanzamos en nuestra fe? Claro que no. Este pensamiento ya tiene ese problema. El diablo también estará pensando, esto también es fácil para mí. Por eso no debemos esperar todo que sea fácil y cuando crecemos en Dios, cuando nos volvemos personas excelentes y santos, verdaderos en Cristo, los ataques del enemigo hacia nosotros serán más intensos y se volverán más fuertes. Creer en Jesús significa que esa persona recibirá una gran recompensa del cielo, un galardón que agrada a Dios. Pero entonces, ¿será que acaso su vida será fácil? Claro que no. Quienes buscan comodidad y una vida sin carga terminan evitando esta realidad, huyen de las dificultades. Cuando la iglesia enfrenta las diferentes pruebas, hay personas que se alejan y dicen, esta no es mi iglesia, no es la iglesia de nadie en particular. Y aunque la iglesia del Señor sufre, entonces actúan como si fuera algo de otra persona, algo ajeno a ellos. Alguien más se encargará de esto. Pero esta carga que ha sido puesta a usted y a usted que le corresponde siendo usted soldado para salir a la batalla. Sin embargo, si buscan esa vida cómoda,
Debemos salir en el nombre de Jesús a esa lucha, y aunque podamos ser victoriosos, tenemos que enfrentar esas dificultades. ¿Acaso hay personas que no necesitan luchar contra el diablo? Hay unas personas que podrán decir, ay, ¿por qué tengo que pelear? Ay, solamente quiero hacer hasta el punto medio. Ay, ¿será que tenemos que pelear? Hay esas personas que no sienten esa necesidad de luchar, sino que no están al lado a Cristo. Pueden decir en su exterior, ay, yo tengo este cargo, esa posición, pero en su realidad se conforma a la situación actual. Pero esas personas no enfrentan sus conflictos en su estado, sino que están juntos con el diablo. Las personas que no pelean son personas que están retrocediendo. Incluso el apóstol Pablo, quien fue usado por el Señor para un ministerio grande, entonces recibió muchos oposición y se sentaba cansado. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios 16, dice pues que deseaba descansar un momento acá porque el ataque de él era grande. Y las personas tienden a actuar en la iglesia y su vida según lo que les resulta cómodo, abandonando ese deber que le ha sido dado a Dios, e incluso renunciando el deber santo que Dios le ha encomendado, donde está la promesa de Dios de la bendición, y rechazan ese lugar de fe que le ha sido otorgado como miembros santos de la iglesia del Señor, en ese lugar precioso preparado por el cielo, abandonando esto, deseando que no quieren hacer esto, y se convierten, que desean convertirse en personas opositoras a esto. Y lo que es fácil para uno también es fácil para el diablo, y lo que es difícil para uno también es difícil para el diablo. Por eso nos ataca a nosotros. Pero como un soldado, ¿qué tiene que hacer? Es pelear, debe vencer. Y un soldado es aquel que lucha contra el enemigo. No podemos decir soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, y que el otro pelee. Pero no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque yo soy soldado. Y nosotros estamos dentro de una guerra del cielo y la tensión es enorme. ¿Y será que acaso los santos ángeles de Dios podrían volar con sus hermosas alas diciendo, ay, pasemos por el cielo? ¿Será que están andando de un lado al otro? Claro que no. Ellos también están enfrentando esa oposición. Y mientras un ángel, digamos, transporta las oraciones de los santos, e incluso actúa como mediadores entre Dios y sus hijos, o habrán otros que están intentando impedir esto, y como si fuera, como si los estuviera secuestrando, impide el camino de ellos y bloqueando su camino, con violencia. Y durante esos 21 días, como están siendo obstruidos, entonces el ángel que tiene gran fuerza, entonces ese arcángel vino y los empujó y los libró. Y si vemos, el apóstol Pablo dijo en la carta de la iglesia de Tesalonicenses, diciendo que Satanás sigue repetidamente impidiendo que avancemos. Y Satanás ataca a la iglesia, interviene en su obra. Y su estrategia incluye atacar colectivamente a la iglesia, y a veces mediante persecuciones afuera. Pero lo que debemos observar con mayor atención es que en la mayoría de los casos su táctica consiste en atacar a los individuos y a través de ellos arruinar la obra de Dios. Ataca a las personas individualmente para que dejen de servir a la iglesia. Y llegan al punto de hacer que esas mismas personas terminen bajo su control. Y Satanás rara vez se manifestará con fuerza física, directamente. En cambio, siembra los pensamientos lujuriosos en los creyentes, introducen la codicia en sus corazones y utiliza a quienes ya están profundamente atados a tales deseos, y les dice, intenta esto, y entonces cambia los pensamientos de ellos y los utiliza por ello. Y si el apóstol Pablo al despedirse de los ancianos de Éfeso, cuando les dijo adiós a ellos, él les dijo, ustedes tengan cuidado, porque vendrán lobos rapaces y seréis capaces de resistir. ¿Será que ustedes son capaces de resistir? Seréis atacados desde fuera, pero también desde dentro.
Y Satanás siempre está buscando a quien devorar. Sin embargo, el cristiano que ha preparado bien y se ha entrenado, que con humildad se ha preparado y sabe cómo enfrentar esas situaciones, no ignorará las artimañas del diablo, sino las conoce, y esto es sumamente importante. Y el enemigo ataca a toda la iglesia, y lo que él quiere es que la iglesia no cumpla su obra, y para eso atienta a los individuos dentro de la iglesia para que ellos se enfrenten entre sí y así luego sean usados como soldados. Son las tropas del diablo, y el diablo no ataca físicamente por sí mismo, sino que usa a los seres humanos como recurso y sabe muy bien cómo hacerlo. Por eso, entonces, espero que ustedes no piensen diciendo genuinamente, ay, si yo hago esto, entonces el diablo se irá, ay, si hago lo otro, entonces él lo irá. No piensen de esta manera. En cuanto a conocimiento, poder o capacidad intelectual, él es un enemigo que es incomparable de superar. ¿Cómo podemos nosotros decir, ay, yo conozco toda palabra, ay, yo conozco todo, yo puedo vencer? Pero ¿cómo podemos vencerlo? Él ataca a las personas y mientras ellas lo ayudan sin querer a pelear con el diablo, ¿cómo podemos vencer esto? Pedro tiene experiencias acerca de esto. ¿Qué podemos decir? Él ha pasado por valles oscuros y situaciones muy difíciles. Y por eso Pedro nos dice a nosotros, ustedes resistir al diablo y estar despiertos, porque el diablo busca a quien devorar. Queridos hermanos, debemos estar bien preparados. El mensaje que compartiremos hoy continuará la próxima semana y esta es la primera palabra. Por lo tanto, por lo demás está diciéndoles, si ustedes no cumplen esta palabra que ahora les voy a decir, todo será en vano. Ahora dice, en el Señor. ¿Quién es el Señor? En el Antiguo Testamento, cuando dice Señor, se refería generalmente a Dios, a Jehová. Pero acá, Señor, en el Nuevo Testamento queda muy claro. O sea, ¿quién es el Señor? Es el Señor Jesucristo. Debemos estar en Jesús, pertenecer en Él y con el poder de Él. ¿Qué poder? No es, el artículo en inglés que dice do, sino es su poder, como dice acá, o sea, el poder de Él. Debemos ser fortalecidos por su poder. Esto es lo que significa. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Cuando el enemigo ronda buscando a quien devorar, debemos estar armados en el Señor, fortalecidos con el poder del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que nos podamos preparar firmemente. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando nosotros oremos, pidamos a Dios que nos pueda proteger a nosotros, que siempre podamos pertenecer en Él, que nosotros podamos ser armados con su poder y para que podamos así ser fortalecidos, para que no caigamos en la tentación del enemigo ni seamos usados por Él. Señor, protégenos, protege a nuestra iglesia, protege a nuestra familia y actúa en medio de nosotros. Oremos todos juntos. 주여 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 주여 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 주여 우리를 지키시고 도와주시고 당신의 위대한 힘으로 당신의 정말 크신 은혜로 우리를 도와주시고 역사해 주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros el día de hoy que escucharon tu palabra. Y ayuda, Señor, que según tu voluntad esta palabra pueda morar en ellos y así puedan despertarlos a cada uno de ellos y así pueda fortalecer su hombre interior. Que haz que tú puedas obrar y guiarnos para que no haya ninguna sola persona que fracase en esta guerra espiritual que viene con esos ataques del enemigo. Y en esta guerra espiritual hay dificultades y sufrimientos que debemos soportar y haz que todos nosotros tengamos la fe suficiente, la determinación y tu poder para vencer. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y en este mundo es como estar en medio de la tormenta, que estamos en un barco y así pues en medio de esa tormenta. Pero el Señor es aquel que hizo detener todo esto y hizo que viniera la paz. Y espero que todos nosotros podamos depender en nuestro Señor, que solamente con Él podemos llevarnos a esa victoria. Vamos a alabar todos juntos. No es que debemos de temer, sino que tenemos que luchar. No es la preocupación, sino que vamos a vencer con paz. 발로 덮으소서. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 발로 덮으소서. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 높은 가운데 나의 영혼 잠잠
Aleluya. Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 이 시간에는 Y en este momento, tomen asiento. 하나님께서 Vamos a dar gracias a Dios por la gracia de enviarnos al Espíritu Santo. Y también en estas fiestas de la cosecha ofreceremos nuestras ofrendas delante de nuestro Dios. Y las fiestas de la siega es una de las 3 grandes fiestas del Antiguo Testamento, que es una de las celebraciones más importantes de la sociedad de Israel. Y era una parte fundamental en sus vidas, y nuestra fe cristiana tiene sus raíces en la fe de Israel, y conservamos esa forma de honrar a Dios tal como lo hicieron ellos. Y aunque el mundo pueda opinar de diferentes maneras, las fiestas del Antiguo Testamento son símbolos y señales sobre Jesucristo. Y hoy la fiesta de la cosecha recuerda cómo Israel, después de ser libres de Egipto por el Señor, ofrecieron los primeros frutos como muestra de agradecimiento. Gracias por salvarnos. Y la gracia de Dios les dio y entregan a sus primeros frutos en el origen de esta fiesta. Y después del día de reposo se ofrecieron la primera cosecha, principalmente de trigo, y no era una ofrenda general como la acción de gracias por toda la cosecha, sino una ofrenda especial, el primer fruto de la fe que se entrega cuando vino el Espíritu Santo como un préstamo, una garantía en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias hoy al dar nuestros frutos delante tuyo. Espero que tú los puedas recibir, y junto con tu siervo ante nuestro Dios eterno, ante nuestro Padre y Señor eterno, ofrecemos esta ofrenda para darte gracias por tu gracia y la salvación. También celebramos con gozo la bendición que nos has dado en este momento. Señor, acepta nuestras ofrendas y ayúdanos a ser siervos fieles que dan esto en sinceridad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 나의 감사는 마르지 않네. 고난 중도 풍성하리. 믿음 가지고 감사를 찾으리. 나는 오늘도 감사하리. 나의 감사를 주께 드릴 때 더 큰 감사로 채우시리. 믿음 가지고 감사를 누리리. 나는 오늘도 감사하리. 범사에 감사를 주신 믿네. 범사에 감사를 찾으리. 더 깊은 감사로 주님께 드리리. 나는 오늘도 감사하리. 범사에 감사를 주신 믿네. 범사에 감사를 찾으리. 더 깊은 감사로 주님께 드리리. 나는 오늘도 감사하리. 더 깊은 감사로 주님께 드리리. 나는 오늘도 감사하리.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, ayuda a todos nosotros y te damos gracias por esta oportunidad de poder dar gracias por estas fiestas de la cosecha y bendice a todas las personas que han dado esa ofrenda delante tuyo y ayuda, Señor, de que todos nosotros individualmente podamos ser recordados por ti y así podamos vivir por tu gran bendición. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 자, 우리 성령 강림 맥주 감사원금을 드린 모든 여러분의 Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esta ofrenda de la cosecha delante de nuestro Dios. Aleluya. 자, 축도하겠습니다. 자리에서 일어나. Vamos a bendecir todos de pie. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받으신 하나님의 큰 감사의 박수, 영광의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias